Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El desarrollo de las naciones depende del nivel de educación de su gente. La historia y la estadística lo confirman. Niños educados, jóvenes diestros y adultos profesionales son la sal y la luz del bienestar y la superación del mundo. La educación de un pueblo debe ser un esfuerzo permanente y con visión de largo plazo. La política es con demasiada frecuencia un ejercicio de corto plazo. Esto provoca una debilidad que se convierte en desventura, pues el costo de una nación sin nivel educativo suficiente es la pobreza, el subdesarrollo y la marginación. El ser humano quiere tener oportunidades y desea estar preparado para aprovecharlas. Tener acceso a una buena educación primaria, secundaria y superior son una necesidad indispensable. La educación es la piedra angular del desarrollo y, por supuesto, una formación con los valores societarios correctos lo garantizan. En un mundo tan agitado como el de hoy, lleno de quebrantos y carencias, donde abundan las distracciones y la falta de oportunidades, sería de gran beneficio volver a ciertas virtudes básicas como leer y pensar, restituir valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia, y saber que solo en el diccionario la palabra éxito viene antes que la palabra trabajo. Rescatemos el impulso, el ánimo y el optimismo necesarios para dar dinamismo y velocidad a nuestra lucha por alcanzar nuestro sueño de prosperidad humana y material. El mayor reto de nuestro tiempo y el más alto compromiso con el futuro de la nación imponen a la generación actual de dirigentes de la sociedad que hagan de la educación la máxima prioridad. De esto depende el futuro. Solo así se construyen la civilización y el progreso. La educación en Guatemala aún enfrenta grandes retos. Si bien en las últimas décadas hemos avanzado en la cobertura educativa, principalmente en la educación primaria, aún queda un largo camino por recorrer para mejorar la calidad de la educación en el país. Solo con educación de calidad, los niños y jóvenes guatemaltecos podrán convertirse en ciudadanos responsables que participan en la construcción de su país. Una buena formación les daría herramientas y habilidades para insertarse en la economía global del siglo XXI. En las últimas 2 décadas, el promedio de años de educación de los jóvenes entre 15 y 24 años se ha incrementado de 4 años en 1989 a 6.9 años en 2011. Pero este nivel aún está por debajo del promedio de 9.4 años de educación en la región de América Latina. La actual generación de niños y jóvenes ciertamente ha tenido más acceso a formarse. Para el año 2010, la tasa de cobertura neta en preprimaria era del 55%, en primaria del 96%, en ciclo básico del 43%, en ciclo diversificado del 22% y en la universidad del 7.8%. Cuando los jóvenes logran completar con éxito estas etapas educativas, sus posibilidades para acceder a mejores oportunidades y obtener mejores ingresos se incrementan y, en general, como la estadística lo confirma, forman familias que logran escapar del círculo de la pobreza. Una persona que termina la universidad puede llegar a ganar, en promedio, más de 5 veces lo que gana una persona sin instrucción alguna. Sin embargo, estos avances son insuficientes. Miles de jóvenes quedan aún excluidos del sistema escolar, lo que aumenta las posibilidades de que participen en la economía informal, migren o bien se integren a grupos delincuenciales. Pero el reto más importante es la calidad en la educación. Evaluaciones recientes revelan que entre los graduandos de diversificado, solamente el 23.7% gana las pruebas de lectura y el 7.5% supera la evaluación en matemática, sin mayores diferencias entre instituciones educativas públicas y privadas. Estas 2 áreas son críticas para el desarrollo de cualquier tarea laboral y de convivencia social. En cuanto a calidad educativa, Guatemala ocupa el penúltimo lugar en la región de América Latina.
Uno de los obstáculos que impiden alcanzar un sistema educativo de alta calidad parece encontrarse en la formación de maestros. En el 2011, de los maestros que optaron a plazas en el Ministerio de Educación, solamente el 39.6% superó la prueba de matemática y el 45.4% la de lectura. El país ha incrementado en la última década los recursos destinados al Ministerio de Educación y hoy se invierten más de 10 millardos de quetzales en esta materia, es decir, casi un sexto del presupuesto público. No obstante este incremento en los recursos asignados a la educación, los resultados en calidad todavía son insatisfactorios y nos colocan muy por detrás del resto de países de la región. A esto hay que agregar la inversión que las familias realizan cuando sus hijos asisten a establecimientos privados. La inversión en educación es, sin duda, prioritaria para el desarrollo de Guatemala, pero debe ser una inversión inteligente, que combine la expansión de la cobertura con un esfuerzo gigantesco para mejorar la calidad. Para esto, es importante contar con una buena infraestructura educativa, que incluye instalaciones que brinden comodidad, seguridad, higiene y la estimulación de todos los sentidos. También debe incluir la dotación de libros de texto bien diseñados y la incorporación de tecnología de última generación. Además de todo lo anterior, lo más importante es incrementar la formación de los maestros. Hoy, en todos los países de América Latina, los maestros de primaria y secundaria tienen un título universitario. Para obtener mejores resultados, Guatemala debe seguir el mismo camino. Pero no todos son sombras. En el país hay ejemplos exitosos de gestión educativa. Muchos de ellos con la participación de los padres de familia, sector privado, organizaciones no gubernamentales y municipalidades. Estas iniciativas se deben aprovechar y potenciar. Hacia el futuro, y teniendo en cuenta la globalización de la economía y las relaciones, debemos apuntar a compararnos con el resto de países del mundo para identificar las áreas donde debemos mejorar y aprender de las modalidades de enseñanza que funcionan mejor. En países como Alemania se prioriza la formación práctica en diversos oficios. En Finlandia se da prioridad a seleccionar a los mejores ciudadanos para ser maestros. Y en Corea, la tecnología es una pieza clave del sistema educativo. Estos países basan su economía en el conocimiento y por eso su alta productividad. Existe una alta correlación entre el nivel de desarrollo de un país y la calidad de su sistema educativo. De allí que la educación de calidad debe ser un componente esencial en la estrategia de crecimiento económico y desarrollo humano para Guatemala. Para proveer a la siguiente generación de los conocimientos, las herramientas y las habilidades que necesitarán para ser ciudadanos responsables y seres productivos en el siglo XXI, Guatemala aún tiene muchas tareas pendientes. ¿Por dónde comenzar? La educación en Guatemala presenta ciertamente grandes rezagos y desafíos. Sin embargo, existen proyectos que pueden marcar una diferencia para transformar nuestra realidad educativa. Hace unos 500.000 años, el ser humano aprendió a iluminarse en la oscuridad a través del fuego. Hace más de 3.000 años, el ser humano inventó la vela para guiarse en la noche. En mi comunidad, no sé por qué, hasta hoy, las velas siguen siendo las que iluminan nuestra escuela. En Guatemala se dice que más de 1.400 escuelas no cuentan con electricidad. En mi casa tampoco tengo luz. Yingwa tamancha chupanchik hulehtak tijobas, ni que kusahri que matzip. Rok mahun yok tekirta ni kakusah, romachi mahun nakchini katsehue.
Jimbe taman achkir internet po mahum ninkusanta. Luces para aprender. Es una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que busca llevar luz a 60.000 escuelas en Latinoamérica a través de energía solar. La maestra nos explicó lo que es la energía solar o fotovoltaica. Es la energía obtenida de los rayos del sol que podemos utilizar como electricidad. Y con ella podemos iluminar, usar la tele, la computadora y otros aparatos. Con el proyecto Luces para Aprender podremos tener una computadora en la escuela. Si quieres usar internet, chinjanina katamaj. Usaremos la escuela en la noche para muchas actividades. Nos comunicaremos con niños de otras comunidades y otros países. Únete a este proyecto y sé parte de esta nueva luz. Infórmate en www.lucesparaAprender.org. Si quieres donar, comunícate a donalucesguatemala@oei.org.gt. Ejemplos como este son precisamente los esfuerzos que nuestro proceso educativo necesita. Volvemos en un momento para nuestra entrevista central Dimensión Análisis. Bienvenidos a Dimensión. Tenemos el gusto de presentarles hoy a Verónica Esproz de Rivera. Ella es economista y administradora de empresas, investigadora asociada del CIEN. Nos acompaña también Víctor Moscoso. Él es economista por la Landívar. Tiene una maestría en Economía y Desarrollo en la Universidad de Harvard. Y Jorge Benavides, economista y politólogo. Él es investigador asociado de Fundesa. Bienvenidos a Dimensión. Verónica, ¿por qué es tan importante un sistema educativo que funcione, que dé resultados, que eduque niños jóvenes con todo para que un país se desarrolle? En primer lugar, la educación transforma, ¿verdad? Forma y transforma. Forma en el sentido de generar capacidades y esto le permite a las personas participar del círculo virtuoso del desarrollo, ¿verdad? En el crecimiento económico se generan oportunidades de participación, de tener empleo, pero uno tiene que estar preparado con las competencias, destrezas y habilidades para poder hacerlo. La educación es este elemento, pero también la educación ayuda a mejorar la nutrición, la salud, la gobernabilidad de un país se hace más fácil con personas que tienen educación, incide en la equidad. Hay un montón de elementos que son... ¿Qué relación tiene la velocidad a la que un país se desarrolla y el nivel educativo? ¿Y qué ejemplos hay en el mundo? Pues hay algunos países como, bueno, en Chile, digamos, Colombia, que tienen población con más años de escolaridad que nosotros y su población participa más de esos beneficios del desarrollo. Creo que los países asiáticos son otro ejemplo de culturas que creen e invierten mucho en la educación porque saben que eso les va a traer un mejor futuro. Países más cercanos como Costa Rica, Colombia, Perú, el mismo Chile, también han dado ejemplos clarísimos de que con un modelo educativo, un sistema educativo eficiente que funcione, que vaya mucho más allá de enseñar a leer y a escribir, sino de ir preparando jóvenes y profesionales con las habilidades correctas para enfrentarse a la vida y al desarrollo. Víctor, hagamos una relación respecto al resto de países de Centroamérica, donde vamos bastante más lentos, con muchas dificultades, y por eso nos está costando tanto desarrollarnos. Sí, creo que para el caso de Guatemala, si comparamos las principales estadísticas educativas, tanto en la tasa de cobertura en los niveles de primaria, secundaria, incluso universidad, estamos muy rezagados con respecto a la región, es decir, a Centroamérica, no digamos hacia América Latina. Y si vamos un poco más allá a evaluar el tema de calidad educativa, el rezago es aún mayor, porque buena parte de nuestros graduandos ni siquiera están ganando, la gran mayoría de ellos, las pruebas de lectura y matemáticas. Entonces tenemos ahí un reto importante y definitivamente que este nivel educativo, digamos, del país en su conjunto es fundamental para
incentivar el crecimiento económico. Y ahí tenemos un rezago. Creo que el caso de Costa Rica y Panamá, que van más punteros en la región, pues nos llevan ventaja. Y no es extraño ver tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo, mayores en esos países que en el nuestro. Sí. Jorge, cerrar los déficits que tenemos primero en alfabetización, en que realmente los niños sepan leer y escribir, y luego que logren acceder en más número a pues los técnicos, las universidades, para poder desarrollar esas habilidades de las que hablábamos. ¿Cómo se transforma un modelo educativo para que le dé acceso a los niños al nivel educativo que necesitamos y luego el acceso para que desarrollen una profesión que les sirva para vivir? Exactamente. Lo primero importante a analizar es que cuando hablamos más de modelo educativo es de un sistema educativo. Y un sistema se caracteriza por los insumos, por los procesos y por los productos. Si alguna de esas tres instancias falla, vemos que se dificulta o el acceso, o el desempeño, o los resultados. Guatemala, las brechas que tienen acceso poco a poco se han ido solventando. Guatemala es uno de los países que ya puede decir que está cerca de alcanzar una primaria completa. Se trabajan todos los años por mejorar la educación preprimaria, se ha aumentado la cobertura en secundaria, incluso en universidad. A pesar de que somos países, como mencionaba Víctor, donde la tasa de cobertura en esos grados todavía es baja, vamos avanzando. ¿Dónde es que se generan los cuellos de botella o donde se interrumpe este flujo del sistema? Es en los procesos, donde importa el aprendizaje, los conocimientos, en donde se resuelve la pregunta del ¿para qué se están educando las personas? Ahí tenemos serias dificultades porque no está claro a los niños que ingresan y jóvenes al sistema para qué están estudiando. Y eso incide en la última fase del sistema, que son los resultados. Tenemos jóvenes que abandonan, jóvenes graduados en unas ramas disciplinarias donde no encuentran trabajo. A mí me sorprendían estadísticas de la semana pasada con 203 carreras a nivel diversificado. Yo no creo que pueda mencionar siquiera 20. Y no sé si Guatemala genera empleos para cubrir personas que están interesadas en esas 203 carreras. La respuesta es no. Exactamente. Entonces tenemos, más que problemas de acceso, problemas de productos. No estamos conociendo para qué se forman nuestros jóvenes. ¿Quiénes nos dicen eso? El sector productivo de Guatemala. Y ahí es donde se vincula educación con desarrollo económico. Si nosotros no nos comunicamos, no sabemos qué necesitamos y qué podemos ofrecer, el sistema es fallido. Y tenemos una gran bolsa de desempleo o otros sectores donde, a pesar de haber empleos disponibles, no hay personas que los ocupen. Sí. Verónica, los padres de familia juegan un papel importantísimo. El motivarlos para que lleven a los niños a la escuela y luego los apoyen en todo su proceso educativo es fundamental. Sin embargo, tenemos grandes déficits en Guatemala. Pues padres que ellos mismos no han sido o no han tenido la oportunidad de educarse en gran medida, que tienen un nivel de pobreza que no les permite, en muchos casos, ni llevar a sus niños a la escuela. ¿Cómo motivamos a esos padres para que empiecen a cerrar ese déficit tan grave que tenemos? Creo que el padre de familia ya comprende la importancia de que su niño vaya a la escuela, no así que concluya, porque el niño va hasta donde le enseñan lo que le va a servir para la vida, ¿verdad? Leer, sumar, multiplicar y poder tener esos conocimientos básicos para el negocio familiar, quizás sea un comercio en un mercado. Entonces creo que el sistema educativo sí debe responder a preparar mejor a los niños y lograr esa vinculación con el mundo del trabajo. En el interior del país realmente hay que buscar la región para qué es buena, ¿verdad? ¿Cuáles son los motores del desarrollo a nivel regional, geográficamente hablando? Y de esa manera vincular las carreras a las necesidades reales que están generando empleos. Vemos, por ejemplo, que el sector de servicios es de los que generan más empleos, los call centers, y estamos enseñando muy poco inglés, a pesar de que ya está en el currículo. Contamos con un currículo que se ha ido modernizando y se ha venido implementando, no del todo, pero hay avances en el contenido, pero no se logra implementar bien. Sí, quisiera comentar también que yo creo que es importante que entre las familias se conozcan los reales beneficios que tiene la educación y de buena calidad. Por ejemplo, las tasas de retorno que tiene la educación. Cuando un joven nada más ha concluido la primaria, su nivel de ingresos es de alrededor de 1,000 quetzales al mes. Pero si este mismo joven concluye la universidad, ese ingreso se multiplica por 4.
en promedio a 4.000 quetzales al mes. Entonces, es muy importante que las familias, digamos, incluso discutan esto, que el concluir estos niveles educativos hay un beneficio a futuro para estos graduandos. Y hay que entender también que el camino no es fácil y que va a costar, y que aún y cuando hayan fracasos, vale la pena volverlo a intentar. Y estas desviaciones que hay en muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan y están, por ejemplo, en actividades delictivas, etc., esto tiene al final un destino triste y una esperanza de vida mucho más corta. Es decir, que hay dos caminos aquí. Un camino que es la educación formal con sus problemas y todo, y el otro es el camino de abandonar ese sistema. Creo que los padres de familia también deben participar en los centros educativos, colaborar con los docentes, apoyar a sus hijos, brindarles espacio en las tardes para hacer tareas, o sea, tienen que involucrarse. Sí. Si hoy evaluáramos qué tipo o qué calidad de estudiantes está produciendo nuestro sistema educativo, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, podemos ver, hay dos formas de evaluarlo. Uno, a través de las pruebas nacionales, las que se aplican de igual forma tanto a estudiantes como a maestros. Que se hacen de hecho. Exactamente, tenemos ahí ciertas deficiencias en la parte de los estudiantes, de los que están por graduarse en educación superior. Solo 7% superan las pruebas de matemáticas y alrededor del 20-24% superan las pruebas de lectura. De hecho, estamos en uno de los últimos puestos en América Latina. Esos son los graduandos de la secundaria, o sea, los que están saliendo de bachillerato, perito, secretariado y magisterio. Y a eso le tenemos que sumar, dentro del proceso de calidad educativa, también el que provee el conocimiento o el que pone al estudiante en el proceso de aprendizaje, que son los maestros. Y ahí estamos hablando de tasas cercanas del 40% los maestros que aprueban los exámenes. O sea, que tienen una nota superior a 60 puntos, tanto en matemática como en lectura. El techo al que pueden aspirar los alumnos no es mayor que el conocimiento que tienen los profesores. Sí, que por ahí es uno de los campos donde habría que empezar a hacer un gran esfuerzo, ¿no? En el preparar bien a los maestros, que ganen un salario digno, que los motive a ser no solo maestros bien preparados, sino buenos maestros, y por ahí empieza el círculo virtuoso del rescatar nuestro modelo, nuestro sistema educativo. Y tal vez ahí valía la pena comentar un poco las experiencias internacionales, porque otros países están aprendiendo el desarrollo de incentivos, los incentivos correctos para que los profesores tengan mejor capacidad, pero también esa parte de evaluación influya en sus niveles salariales. No sé si quisiera alguien compartir. Definitivamente es parte de lo que aquí nos hace falta, ¿verdad? Tener mejor formación, capacitación en servicio, pero también poder evaluar y poder dar incentivos acorde al desempeño. El desempeño debe estar en función del aprendizaje de los estudiantes, que logremos mejores resultados a nivel de las escuelas, ¿verdad? Que nuestros alumnos realmente aprendan aquello que se espera, especialmente en matemática y comunicación y lenguaje. Seguro. Vamos a un corte comercial y venimos en un momento para seguir hablando de la importancia que tiene un sistema educativo para el desarrollo de un país. Regresamos en un momento para seguir con Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Estamos hablando de la importancia de un buen sistema educativo para el desarrollo. Regresemos un momento a la importancia que tiene el crear un sistema de incentivos que nos logren dar un sistema educativo brutal, eficiente, que resulte, que brille. Bueno, creo que tenemos que empezar por una selección más adecuada de los maestros. En este sentido, tenemos un sistema hoy día que no verifica las capacidades, ni las competencias, ni cualidades de un docente. Entonces, realmente hay que hacer un esfuerzo por tener contratados a los mejores maestros, a los que se han formado con aquellas capacidades. Luego, evaluarlos en servicio y ojalá logremos tener incentivos acorde al desempeño. Hay países como México, donde ya firmaron un pacto nacional, tanto los sindicatos como el gobierno y otros sectores, para tener un proyecto de país. Yo creo que eso nos hace falta. También en otros países han trabajado en esto, ¿verdad? Proyectos de largo plazo, donde se ponen metas que hay que cumplir con indicadores y ojalá logremos llegar hacia allá, logrando atar que el sistema tenga también refacción escolar, libros de texto, materiales, acompañamiento escolar, de modo que el modelo de gestión permita mayor eficiencia. Sí.
Y esto pasa por construir buenas escuelas, tener maestros, profesores, catedráticos que reciban todos estos incentivos, no solo una buena preparación, un buen salario y que se les respete acorde a la importancia que tienen en un país. Y con esto yo quería mencionar otra vez la relación que hay entre un buen sistema educativo y el desarrollo, en el sentido de que, hablando de los maestros, cuanto más preparados están, mejores salarios tienen, vamos a tener un mejor resultado en nuestro sistema educativo. Y esto se ha visto en muchos países, cuando le han dado la importancia que tiene al sistema educativo, que normalmente los gobiernos no se la dan por el hecho de que es un proyecto de largo plazo y los gobiernos son proyectos de corto plazo, pues hay una contradicción o un conflicto de interés en que no se le da la importancia a la educación que debiera. Hablemos un poco de esto. Sí, yo creo que la experiencia internacional es ahí bastante elocuente, ¿verdad? El caso de Corea, Finlandia, Canadá, países desarrollados que son miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Y además ellos tienen esta evaluación internacional de PISA, lo tienen muy claro, ¿no? La revalorización de los profesores, los docentes, todos tienen formación universitaria de alto nivel y eso se refleja en los resultados de sus alumnos. Es decir, ahí la ecuación es bastante clara. Es evidente. Es absolutamente, es decir, no hay un ejemplo de un país desarrollado que logra esto sin un buen sistema educativo y digamos, profesores que metodologías activas, ¿verdad? Que se logre incorporar la tecnología para que los alumnos hagan uso de todo lo que está disponible hoy día, ¿verdad? A nivel mundial en cuanto a conocimiento disperso. En otros países también apoyan mucho más a las escuelas, ¿verdad? Se logra más inversión para que tengan internet, para que tengan los libros de texto, creo que... acceso a computadoras, para empezar. Hay un estudio muy interesante de McKinsey que recoge la práctica en varios países, tanto de Latinoamérica como de África, y evalúa el papel que juega una buena educación, y tenemos que definir buena educación, en el crecimiento de las personas a futuro y en el poder alcanzar sus metas. Un niño de iguales condiciones socioeconómicas y culturales, que va al mismo tipo de escuela, que enfrenta una realidad nacional de cierto tipo, con solo exponerse a un maestro que cumple estándares internacionales versus un maestro que no los cumple, tiene hasta 50% de diferencia en su nota. Es decir, niños que a la suerte les tocó un buen o un mal maestro, les puede cambiar de forma radical su desempeño en la vida. Y cuando hablamos de un buen maestro es que cumple ciertos estándares como las horas de clase. Sabemos que el aprendizaje es lo principal, pero se incrementan las posibilidades de aprender si la jornada de clase se mantiene, los días de clase, no solo las jornadas, los días, los materiales con los que cuenta y sobre todo el poder darle una señal al maestro, a los alumnos y a los padres de que se cumplen los estándares de aprendizaje a través de las pruebas. Yo quiero insistir en la relación que hay entre el nivel educativo y la velocidad del desarrollo. Guatemala, un país de casi 15 millones de seres humanos, la mayoría somos jóvenes, patojos. Solamente 309,000 jóvenes van a las 15 universidades que tenemos. Este es un número dramático que compromete seriamente nuestro desarrollo. Si no logramos cambiar esto, tenemos que reconocer una realidad que es muy cruda y muy dura, y es que vamos a estar estancados y que nuestro desarrollo va a ir caminando muy lento. Hablemos un poco de esta amenaza, debilidad, de esta situación que debe cambiar. Solo un 20% de jóvenes está en educación a nivel de diversificado, o sea, termina la secundaria. Por eso es que pasan también muy pocos después a la universidad. Y el problema que hablábamos de que no están debidamente preparados para ir a la universidad, o sea, de los que se gradúan de secundaria, no salen bien preparados. Yo creo que en Guatemala debemos abordar esto con urgencia. ¿Cuál es la importancia de la educación para el desarrollo? Es algo que se debe transformar en un tema de agenda a todo nivel y en todos los sectores. Debemos tener alianzas con el sector académico, empresarial, el Ministerio de Educación y todas las demás instancias con el fin de elevar, ¿verdad? Y comprender la relación que hay entre que para motivar que vengan inversiones a Guatemala necesitamos tener gente bien preparada, con las habilidades correctas para poder acceder a oportunidades de trabajo que respondan a esas inversiones que querrían venir a Guatemala. Y no solamente eso, el índice de economías basadas en el conocimiento muestra que aquellos países
que desarrollan la formación de sus jóvenes crecen más rápido, no solo por los conocimientos que tienen, sino porque la educación forma ciudadanos, ciudadanos críticos que cuestionan desde cómo funcionan las políticas principales del país hasta el norte que tiene que tomar la nación, ya sea en temas de educación, en temas de salud, etcétera, etcétera. La educación no solo acelera el crecimiento por ser mano de obra mejor calificada, sino porque nos vuelve ciudadanos conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos y nos brinda capacidades para resolverla. ¿Seguro? Y eso es muy importante. Tal vez rescatar que la niña educada es la madre del desarrollo, ¿verdad? Sí. Ha habido campañas anteriores que han sido muy eficientes, muy fructíferas, y creo que la desnutrición se va a reducir en buena manera si las niñas reciben más educación y logran educar y desarrollar mejor a sus hijos. Sí, yo comentaría que teniendo en cuenta el rezago que ha habido en el país y también la composición poblacional, es decir, tenemos poco tiempo para aprovechar ese bono demográfico. Es decir, para Guatemala, si alguna inversión va a ser efectiva, va a ser esta inversión en educación. Y esto hay que hacerla con urgencia, como menciona Verónica, con los recursos que sean necesarios y asignarle la prioridad que se debe. Es decir, la tasa de inversión en educación debe ser hoy aún mayor si queremos acelerar la tasa de crecimiento económico. Entonces, ese es un consenso básico que deberíamos de alcanzar y apoyar a los gobiernos, no solo a un gobierno, para que las políticas sean consistentes y asignen esa prioridad en el país. Los índices que nos pueden ayudar a entender mejor este fenómeno del nivel de inversión que tiene cada país en educación. Antes de que les haga una pregunta concreta, díganme ustedes cuáles conocen para poder comparar y para poder afirmar el déficit que tenemos. Creo que el indicador que nos sirve es el de inversión por alumno. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en cada nivel educativo por alumno? Y recientemente pues, se ha dicho que Guatemala está cerca de $230 al año por estudiante, lo cual es bajo en relación a países como Costa Rica, que tiene $600 de inversión por alumno. Casi la tercera parte. Mira, entonces creo que ese es un indicador. Sí. Hay otros indicadores que se usan, pero creo que este es el que más nos indica cuánto hay que invertir. Lo interesante es que la desagregación por nivel educativo, a pesar de que es 250 en promedio, tenemos muy desatendido la preprimaria, que es menos de $200 por alumno de preprimaria, y tenemos una inversión en niveles universitarios superiores a los $2,000. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que una contradicción. Una contradicción en el país que queremos y en dónde estamos invirtiendo los recursos. Por un lado es la cifra en sí y por otro lado es la calidad de esa inversión también. ¿Verdad? No solo es invertir más, sino invertir mejor. Creo que la preprimaria es una buena inversión, así como también mejorar la calidad del profesorado a nivel de secundaria también. Enfaticemos las carreras técnicas. Y cuando hablamos de un modelo de desarrollo para un país, pues ya tenemos que entrar a hablar de la complejidad que tiene el sistema completo, en el sentido de necesitamos niños bien alimentados desde que nacen para que puedan ir contentos a la escuela, aprender y desarrollarse pues como buenos jóvenes para el día de mañana ser ciudadanos activos, positivos para su sociedad. O sea, tenemos mucho trabajo por delante. En fin, ¿por dónde se empieza? Cuando hay tantos déficits y tantas decadencias, ¿cuáles son las prioridades en un país que tiene tantas escaseces y tantas necesidades? Hay que hacer acciones paralelas, pero sí tenemos que focalizar en aquellos más vulnerables. Entonces también creo que en el caso de la educación sí hay que continuar los esfuerzos de la preprimaria, verificar cómo está la educación en áreas rurales, si podemos apoyar con becas a la niña, por ejemplo, más vulnerable, si hay algunos programas de focalización que nos pueden ayudar, así como también transformar la supervisión, ¿verdad?, a nivel general, diría. Sí. Yo creo que el tema del acuerdo nacional es importante. Es decir, hay que asignarle la prioridad que tiene este tema en la agenda, que es parte integral de una agenda de desarrollo. Y esto debe de ir más allá de la élite política. Es decir, el resto de sectores de la sociedad debe de comprender esto y más que solamente manifestar su acuerdo, realmente desarrollar acciones que materialicen resultados en el corto y mediano plazo. Yo creo que lo importante es acá la cuestión del tiempo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a esperar a que sucedan los cambios? Necesitamos involucrar a todos los actores, padres, alumnos, maestros. Gobierno, incluso iniciativa privada. Buscar un plan que le encaje a todos los guatemaltecos es muy complicado. La descentralización
de la educación es muy importante. El que sea pública no quiere decir que sea centralizada, sino que apostar a las realidades regionales, a los distintos focos que tiene Guatemala. Eso nos permitirá reducir la brecha entre lo que producimos y lo que necesitamos para que el país produzca. Y si no nos sentamos todos los involucrados a discutirlo y acordar planes que vayan más allá de un gobierno, que vayan más allá de 4 años, sino que se pueda sostener a lo largo del tiempo, que es algo que en Guatemala no ha sucedido. Si lo logramos, creo que vamos en buen camino para obtener cambios rápidos. Trabajando duro, siendo lo más realistas que podamos, en una cifra en los segundos que nos quedan, ¿cuántos años debiera tomarnos el rescatar el sistema educativo y que empiece a dar resultados? Yo creo que debemos ponernos metas a 20 años, pero tener, por ejemplo, el 2021 como una meta intermedia, a 10 años. Yo creo que es importante mantener un sistema permanente de evaluación. Es decir, pienso que va a tomar por lo menos una generación, pero lo que es importante es medirnos localmente, pero también con los estándares internacionales. Los 20 años se repiten en todo. Dependiendo de qué tipo de variables, vemos que variables muy básicas deberíamos estarlas logrando 2021. No logramos los indicadores del milenio 2015, sí 2021. Podríamos hablar que en 2032 ya debiéramos ver resultados tanto en escolaridad como en desempeño. En el año 2032. Bueno, muchas gracias. Ustedes van a estar muy ocupados en los próximos 25 años, así que adelante. Con ustedes volvemos en un momento y los dejamos con una de las dimensiones que tenemos en nuestro programa, que como han visto, pues tiene muchas. Esta se llama Dimensión Redes. Volvemos en un momento. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿qué hace que una educación sea de calidad? En Facebook, Daniel López dijo, el interés del maestro por el aprendizaje del alumno, juntamente con la voluntad del estudiante por aprender y poner en práctica, además del apoyo de la familia para que el entorno sea el adecuado, para que la mente se enfoque en el conocimiento que se adquiere. Y Oscar Miguel comentó, la educación debe de ir encaminada a enseñar a pensar a los niños y no aprenderse cosas solo de memoria, ser capaces de soñar y ser emprendedores. Y además, en Twitter, Asmin Dashon dijo, tal vez sea evaluar constantemente las partes importantes del proceso, objetivos, métodos, maestros, alumnos. Y Dulce Veras comentó, que se ofrezcan las herramientas y condiciones necesarias que permitan el desarrollo óptimo e integral del ser humano. Estamos ahora con el doctor Roberto Artavia, presidente de INCAE. Roberto, gracias por estar en Dimensión. Bienvenido a Guatemala. Hablemos un poco de la formación de capital humano. Uno de los grandes déficits de Centroamérica y de América Latina, pues ha sido precisamente eso, la formación de liderazgos en todos los campos de vida de una nación. Y esta ha sido una de las principales razones por las que no hemos logrado acelerar nuestros procesos de desarrollo, por las que la política, como una función importante en la vida de una nación, se ha torcido y ha tomado caminos que no son los más adecuados, etc. Y eso ha sido principalmente por eso, la formación de capital humano, no solo en lo que respecta a valores, la parte académica o filosófica, sino también la formación de liderazgos efectivos que logren responder a los grandes desafíos y a las grandes necesidades permanentes de nuestros países. ¿Por qué es importante? Sí, muchas gracias, Dionisio. Siempre un placer estar de regreso en Guatemala. En realidad el capital humano es la base de toda producción, es la base de todo desarrollo. Si bien es cierto, hoy pensamos mucho en la infraestructura, la conectividad y todas esas otras cosas que son parte de la plataforma, la verdad es que la acción productiva, la acción de gobernar, la acción de cambiar sobre esa plataforma, solo la pueden realizar los seres humanos y en una estructura donde los líderes, donde las personas que diseñan, las personas que ejecutan, estén muy bien definidas. Las capacidades han cambiado a través del tiempo. Hace unos años, a principios del siglo XX, lo que necesitábamos era fuerza bruta, porque trabajábamos la tierra sin mayor tecnología.
Conforme eso ha venido cambiando, pues hoy la creación de riqueza, hoy la creación de conocimientos, hoy la creación de nuevas formas de producir y de nuevas formas de gobernar, pasan fundamentalmente por el conocimiento. Y entonces aquellas naciones que no formen su capital humano a un nivel adecuado, tienden a segregarse muy rápidamente entre los que sí están incorporados a la dinámica global, a la dinámica moderna, y otros que se empiezan a quedar rezagados y que siguen dependiendo fundamentalmente de su patrimonio muscular y de su patrimonio territorial para generar una base productiva que normalmente es muy pobre. Eso de la tecnología va tan rápido que uno de los datos que asustan en estos días es que 7 de los 10 trabajos en los países desarrollados que se están logrando tener oportunidades de trabajo no existían hace 10 años. Y datos como este nos hacen chocar con la realidad del impacto que está teniendo la tecnología. Y en América Latina, aunque vamos un poco atrás, sobre todo algunos países, algunos que nos quedan muy cerca, pues ahí vamos, pero de todos modos eso nos viene. Y está el gran reto, la disyuntiva de cómo acelerar nuestros procesos educativos para ponernos al día con lo que el mundo está viviendo. O sea, el desafío tecnológico es enorme, la necesidad de desarrollarnos más rápido también. Sin embargo, en capital humano tenemos un déficit extraordinario. ¿Cómo hacemos para en el corto tiempo que nos queda, para aprovechar las oportunidades que el mundo presenta a las generaciones que hoy estamos vivas, cómo hacemos para acelerar la formación de ese capital humano? ¿Hay atajos? Claro que hay atajos. Yo lo comparo mucho con la telefonía celular. Nosotros veníamos en un proceso de aumentar las líneas de tierra, las líneas tradicionales de teléfono muy lento, porque es infraestructura muy cara de instalar. De repente nos pasamos a la telefonía celular y en cuestión de una década el 100% del país tiene teléfono celular. Bueno, nosotros necesitamos replicar eso en el sector educativo. No podemos pasar por un proceso de transición lento con mejoras marginales. Necesitamos hacer una reforma educativa profunda y eso pasa por 3 pilares fundamentales. Tiene que reformar y recertificar, recalificar a los maestros. Y eso significa no solo darles las habilidades y destrezas necesarias para formar el capital humano moderno, sino darles la importancia y el reconocimiento que deben tener en la sociedad. En países como Finlandia y Noruega, en las escuelas de educación, solo entra el 25% superior graduado de los colegios. En vez de ser una carrera marginal y residual, es una carrera que es un privilegio y un honor recibir. Necesitamos volver a eso. En segundo lugar, necesitamos crear la plataforma de infraestructura y tecnología necesarias para la educación moderna. Ya la educación no es simplemente transmitir conocimientos a la memoria de un joven, sino dotarlo de habilidades de investigación, habilidades de comunicación, destrezas prácticas para la vida y para la producción, destrezas prácticas para el liderazgo. Y eso significa que la escuela tradicional ya no es la que debe ser. Debemos validar el aprendizaje que se hace fuera de las escuelas, que se hace en línea, que se hace dentro de la comunidad y eso incorporarlo de manera efectiva en el diseño de la infraestructura y la tecnología. Y por supuesto, en última instancia, eso llega a las estructuras de gobierno del sistema educativo. No podemos tener ministerios de educación que se dediquen fundamentalmente a tratar de administrar a corto plazo una burocracia, sino ministerios de educación que estén pensando en cómo transformar el sistema educativo para que en una generación escolar pasemos de naciones que hoy compiten fundamentalmente por la mediocridad a naciones que puedan competir con las demás del mundo en un capital humano capaz de alcanzar productividad, de utilizar tecnología, de crear conocimientos a partir de lo que se genera en él. Sí. Roberto, ¿tú crees que hay conciencia en Centroamérica, sobre todo tomando en cuenta que los países del norte, Salvador, Honduras, Guatemala, están pasando por situaciones muy complejas de, digamos, falta de institucionalidad democrática, problemas de corrupción, narcotráfico, falta de crecimiento económico? Un caso muy diferente al de Costa Rica, que sí tiene, digamos, una plataforma distinta y oportunidades más visibles, también tiene amenazas. Y Nicaragua, que tiene circunstancias especiales en las que no vamos a entrar ahora. Pero somos una región que, comparada con el resto de América Latina, donde vemos países como México, Colombia, obviamente Chile, que va muy adelantado, Perú, el mismo Brasil, que son países que da la impresión que ese es el siglo para ellos. Tienen toda la plataforma dispuesta y la gran oportunidad de tener gran crecimiento y resolver sus problemas de falta de desarrollo. ¿Qué se puede hacer en Centroamérica, además de tomar muy en cuenta
que la educación no debe verse como un esfuerzo que va a tener rendimientos en el largo plazo, sino con esta explicación que acabas de dar, nos podría dar beneficios de cortísimo plazo. ¿Cómo unimos eso al resolver la disyuntiva de cómo acelerar el crecimiento económico, cómo resolver los grandes desafíos sociales que tenemos y sobre todo cómo mejorar la forma en que se gobiernan nuestros países? Si es que la respuesta del capital humano es respuesta a los tres problemas simultáneamente. Uno es compensado, uno recibe, ya sea que sea empresario o que sea empleado asalariado, lo que uno recibe es equivalente a la productividad real que genera en un día o en un periodo de tiempo cualquiera. Si estamos poco educados, podemos aplicar poca tecnología, tenemos poco acceso a una plataforma adecuada, nuestra productividad va a ser baja y se nos va a pagar mal. Si estamos pensando en el bienestar del individuo, como un individuo que toma las decisiones correctas, que tiene acceso a la información, que puede participar de los sistemas sociales del país, pues una persona educada los identifica y los usa mucho más efectivamente que una persona que no tenga ese acceso y esa educación. Y desde la perspectiva del conjunto del desarrollo, pues esos dos pilares, el pilar productivo y el pilar social, se ven beneficiados por esta inversión en capital humano. Ahora, quería calificar algo que dijiste, si puedo. El problema de Centroamérica es que nos estamos quedando rezagados respecto al mundo, incluida Costa Rica. El único país que ha revertido esta tendencia es Panamá y lo hace todavía con mejoras marginales. Pero Costa Rica tiene años de estar estancada en su proceso de mejorar el capital humano y nuestra competitividad en eso es dual. Tenemos un grupo de la sociedad que va a los colegios privados, a los colegios científicos, a los colegios técnicos profesionales, que compiten con cualquier país del mundo hoy. Pero tenemos un 60% de la población que va a un sistema educativo tan rudimentario como en cualquier parte de la Centroamérica rural. Y entonces estamos dividiendo el país en dos grupos. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y el mejor integrador de la sociedad es una educación común para todos. Así es, porque es precisamente la formación de líderes, de técnicos, de profesionales que tengan la madurez y la capacidad de comprender estas dinámicas, la necesidad de tener diagnósticos correctos y tomar las grandes decisiones que siguen pendientes en nuestros países. Y por eso, hablando también de la tecnología, que fue otro tema que tocamos, lástima que no está tan avanzada para que podamos clonar a unos cuantos Robertos Artavias para tener varios de esos en cada país centroamericano. Roberto, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Y seguiremos contando contigo en todos los esfuerzos que tenemos acá en la región, porque sé que estás muy cerca de varios proyectos que son de gran importancia para nuestros países. Muchas gracias. Siempre, Guatemala siempre. Volvemos con ustedes en un momento. Finlandia es un país pequeño, con poco más de 5 millones de habitantes. Es un país poco conocido y no ha jugado un papel relevante en la política internacional. Sin embargo, cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los estudiantes de este país destacan por obtener altos puntajes en las evaluaciones que se realizan a nivel internacional en matemática, lenguaje y ciencias. El modelo educativo finlandés está fundamentado en una cultura que valora la educación como un medio indispensable para brindar bienestar y desarrollo a todos sus ciudadanos. Esta cultura en favor de la educación viene de varios siglos atrás. Ya en el año 1880, el 98% de la población sabía leer. En Centroamérica, por el contrario, en pleno siglo XXI, todavía persiste una tasa de analfabetismo de 13%. En Finlandia, para ser maestro, las personas deben asistir a la universidad y ganar una serie de exámenes que garanticen su capacidad y habilidad para ese puesto. Es tal el nivel de exigencia que se tiene en la formación de los maestros en ese país, que han llegado a gozar del mismo prestigio que los médicos. En Centroamérica, si bien hay muchos maestros con gran vocación por el servicio, todavía persiste una cultura que exige poco y valora poco la labor de los profesores. En Finlandia, los padres juegan un papel fundamental en el proceso educativo de los hijos. Históricamente, en ese país los padres tenían que enseñarle a leer a los niños antes de inscribirlos en la escuela. Esto implica una responsabilidad directa de los padres de familia en la educación de los niños.
En nuestra región, sin embargo, el sistema educativo le brinda un espacio muy limitado a la participación de los padres de familia. Una cultura que tiene alta estima por la educación, la formación, evaluación y prestigio de los maestros, así como el involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo, ha permitido a Finlandia llegar a desarrollar un modelo educativo que es un referente a nivel mundial. Y aquí llegamos al final de Dimensión Educación. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.